Está Lucía, sí, vi tu mensaje ayer tarde a la noche, así que no alcancé a mandarles las hojas. Eh, pero Sí, no bueno, hay así que problema. hoy se las mando todas y listo. Lo de la semana pasada y lo de hoy. Dale. Bueno, no sé si quieren arrancar con algo, alguna... Yo tengo, también vi tu mensaje, sí, Leonardo, en el Moodle. La duda en el foro y no alcancé a fijarme bien a qué te referías. nada, No sé si... en el problema 7 tengo que Sí. usar la ecuación de Weiermann en un momento y me faltan datos del fluido. Me falta la viscosidad para calcular el Reynolds y no me acuerdo algo más para calcular el Prandtl o algo así. Quería saber de dónde lo sacaba, nada más. ¿De qué parte, de qué fluido? ¿Del de proceso o el de los humos? El de proceso. No, toma uno cualquiera, o sea, deberían estar. Eh, nada, toma alguno de, a ver para qué es. Sí, sí, no te Toma, preocupes, o sea, si no es dato, debería serlo, nada más. debería estarlo, sí, no te preocupes. Y después tengo otra preguntita cortita. Sí. Eh, ¿Cuándo uso para el cálculo de calor MCP delta T y cuándo uso M por LHB? M por LHB es cuando tenés el combustible, o sea, para el calor generado. Vos siempre cuando tengas el combustible lo vas a calcular así. El LHB es un delta de entalpía. Que bueno, que está tabulado porque vos en realidad estás considerando no solo el delta de entalpía de la combustión, o sea, tendría que ser del calor de reacción, sino también de calentar el exceso de aire calentar el aire y el exceso de aire que vos tenés. Entonces, de calentar el aire estequiométrico que tenés. Entonces, siempre para el calor generado usas eso, es el LHB. Después, el MSP delta T, siempre que tengas un fluido dentro de los procesos, dentro del proceso. Para los humos eso no te sirve porque, como les digo, los humos, como cambian tanto la temperatura, y son gases, cambian tanto la temperatura en el rango dentro del horno, no te sirve utilizar esa ecuación. Porque el CP delta T lo que estás haciendo una aproximación para la entalpía. O sea, vos en realidad lo que necesitas es conocer la entalpía. No tenemos ese dato, la entalpía de los humos. Entonces, ¿qué haces? Usas esto, el gráfico este. Aquí está ese dato, el gráfico de la figura 2 del anexo. O sea, vos en ese dato eh, tenés los datos de entalpía. Por eso te está diciendo qué calor remanente tenés. ¿Vos qué haces? Cuando lo multiplicás por el calor generado, total generado, en realidad es una forma de multiplicarlo por la masa que estás teniendo de humo. Porque la masa de combustible, que es lo que te da ese calor total generado, es lo que te va a dar la masa de humo. Entonces, esto es un gráfico de entalpía de los humos respecto de la temperatura. Más o menos, ¿no? Claro, Pero claro. bueno, entonces, en definitiva, ¿vos qué haces? El MLHB solo para el combustible, para el calor total generado. MSP delta T para cualquier parte del proceso, a no ser que tengas una vaporización o algo de eso. Y el gráfico de la figura 2 del anexo para todo lo que sea respecto a los humos. Y si estoy en la zona radiante es MCP nada más, ¿no? No, es MSP delta T, aunque estés en la zona Ah, claro, radiante. claro, sí, porque nada, me confundí yo. Sí, sí, porque depende de qué tengas dentro del proceso. O sea, en alguna parte, por ahí tenés, no sé, el problema 10, que tenía solo vaporización, o sea, tenía un cambio constante. Pero bueno, es M delta H, pero es porque es vaporización, nada más. O sea, el resto es todo lo mismo. De la parte de procesos, acuérdense que es lo mismo que en un intercambiador. O sea, les vale todo lo mismo. Lo que cambia son los humos, pero porque estás a muy alta temperatura. Entonces, determinadas suposiciones que nosotros hacíamos ya no las podés hacer acá. Entonces, es eso lo que te está complicando.
Perfecto. Bueno, y después me queda una duda del problema 9, pero no sé, que pregunten los chicos y lo vamos viendo a medida que veamos el problema. Dale. Yo tengo dudas del 8. Bien. Y una cosita, Leo, en el 7 te da el H interno, por eso no te da datos. Ah, está bien. Claro, o sea, estaba pensando como que del lado de... O sea, para usar la otra ecuación, el otro h es el de los sumos y yo los valores los saqué del ejemplo de Ivana. Está bien. Sí, eso también les iba a decir, por eso, si era del lado de los sumos, se agarren de cualquier ejemplo y listo. Pero sí, es verdad que está como dato, el H interno. Les dice que es 250 BTU, hora pi cuadrado. Claro, no sabía si ese era uno de... Me la confundí ese en realidad. Está bien. Pero bueno, o sea, en definitiva igual el dato tenía que estar, más allá de... O sea, si lo tenías que calcular, tenía que estar el dato. ¿Me ibas a decir, Luciana, el problema 8? Sí, yo tengo la duda que dice calcular la altura de la sección de convección. ¿Se refiere a Sí. la zona aleteada o a Sí. la zona aleteada y a la zona escudo? Solo a la zona leteada. Igual, a ver, sí, porque aparte no te aclara si la zona de tubos, o sea, los tubos escudos, que son los tubos de choque, ya te está dando la fracción que absorben esos tubos. O sea, te está definiendo que ya sabes si es una o dos filas que son de tubos escudos. Pero no te aclara nada más. O sea, lo sumo vos qué harías. Bueno, le sumarías al pitch, o sea, a la altura de esa zona, una fila más. No, acá lo único que tienen que enfocarse es en encontrar la zona de la altura de la zona aleteada. O sea, porque eso es lo que ustedes le van a agregar al horno, digamos, lo que necesitan dentro del horno para poner digamos, esa nueva zona, ese nuevo intercambiador. Sí, yo para ver si lo tengo bien, o sea, hacemos más o menos el mismo procedimiento que en el 8 para sacar el número de filas y después los tenés que sumar como para sacar la altura con los pitch y, o sea, hay que asumir un pitch. Claro, sí. O sea, asumís un pitch porque acá no te lo da, no debería ser dato, pero asumís 10 pulgadas porque estos son tubos de 6 pulgadas y tienen 3/4 de pulgadas, o sea, 1,5 pulgadas más, 7,5 pulgadas te va a quedar el tubo con la aleta. Entonces 10 pulgadas entre centro y centro está más o menos bien. Y bueno, asuman 10 pulgadas y con eso, con el número de filas que le dio, pueden calcular cuánto tienen de altura. Listo. Bueno, entonces aprovecho a preguntarte lo del 9. Dale. Es una pavadita nada más. El criterio de convergencia que uso, porque me quedó que es iterativo. No tengo el calor de chimenea y no tengo el calor de las aletas. Está bien, sí. Te queda iterativo. ¿Qué criterio uso de convergencia? Y en general yo uso para calcularlo, o sea, igualar los calores, perdón. O sea, ¿yo qué hago? Propongo un porcentaje de calor o una temperatura, es lo mismo. Propones ese porcentaje de calor. De ahí, con ese porcentaje de calor calculas una temperatura de los humos. O sea, de los humos de la chimenea, de lo que se te va a la chimenea de salida, y con esa temperatura podés calcular el delta T medio logarítmico para calcular el calor de la zona convectiva, de forma rigurosa. Ese calor de la zona convectiva te debería dar igual que el porcentaje que vos asumiste respecto del calor total generado. Ahora, ¿qué podrías usar también? Es, por ejemplo,
nada, podrías, por ejemplo, despejar el área disponible. Te debería dar igual que el área disponible que tenés. O sea, pero es lo mismo. En definitiva, lo que estás comparando son los calores. O sea, ¿vos por qué lo preguntabas en particular? No, Como porque que, yo lo había hecho más o menos como vos decías. Suponía un porcentaje de pérdida, calculaba la temperatura por el gráfico, despejaba el calor de la aleta y después verificaba con que los calores sean iguales, con el calor de la aleta igual a MSP delta T. claro, está bien. Sí, está perfecto. MSP delta T y que está bien. Eso MSP delta T sería igual al U por A por delta T medio logarítmico. Sí, sí, sí. Claro. Eh, o sea, yo de nuevo, ¿cómo lo haría? Propongo un porcentaje de, a ver, yo tengo esto. Esta temperatura de salida no lo sé y esta temperatura no lo sé. O sea, básicamente tengo esto. No conozco las dos temperaturas de salida, conozco las dos de entrada. Conozco esta porque conozco la temperatura de la zona de escudo, o sea, de salida de la zona de escudo, y conozco la temperatura de entrada del proceso. Entonces, propongo un porcentaje. Digo que el calor que se va por la chimenea respecto al calor total generado, no sé, un 15%, por decir algo, ¿no? Del total. Con eso y el porcentaje de exceso de aire, que lo sacaban, ¿se acuerdan? Con la ecuación esa de los humos, con eso y el porcentaje de exceso de aire, yo ahí puedo calcular la temperatura a la entrada de la chimenea. O sea, yo acá tengo esta temperatura del escudo y después de la zona de la veteada tengo la temperatura de la chimenea. O sea, esto es lo que tengo. ¿Listo? Entonces, yo una vez que tengo eso, yo tengo esto. A ver si se ve bien. Yo tengo esto y lo que no conozco es lo que está aquí. Es esto. O sea, yo quiero conocer eso. De ahí, con la temperatura de chimenea, yo una vez que conozco esa temperatura de chimenea, o sea, yo estoy asumiendo, en el segundo paso, como yo asumí ese porcentaje de calor y obtuve esa temperatura de chimenea, yo ahí sí puedo calcular el Q igual a U por A por delta T medio logarítmico. Porque ya tengo todas las temperaturas. Y este Q es igual al MSP delta T. Y es igual al calor este de aleta, que es el porcentaje por el calor total. ¿No? O sea, yo una vez que tengo esto, tengo este calor. Como supuse este calor, yo lo supuse, este porcentaje que se va, puedo calcular esta temperatura y con este calor puedo calcular esta temperatura. Y de ahí tengo que calcular esto. Este calor me tiene que dar igual a este porcentaje. Y cuando me voy a calcular el Q igual a U por A por delta T medio logarítmico, tengo que calcular sí o sí ahí el coeficiente pelicular y todo eso, para calcular el U. Claro, sí, sí. Ah, por eso, ahí venía mi duda, porque a ver si había algún método más eficiente para no meterme a calcular todos los H y todo, pero si es No, así, lo hago así. Yo el U eh, lo mantengo constante igual. a ver, en realidad lo calculás una vez y después se va a mantener constante, porque no estás cambiando los humos en ningún Dato, momento. creo. Vos tenés, por un lado, que el caudal de humos va a ser constante, porque vos no estás cambiando el caudal de combustible ni el aire. Y por otro lado, en el proceso también es constante, porque vos tampoco estás cambiando el caudal. Siempre piensen que el H depende del caudal. O sea, sigue valiendo eso. Y en ningún momento lo consideramos que cambia con
con las temperaturas, las propiedades. Entonces se les van a mantener constantes. Entonces, en realidad sí lo tenés que calcular, pero lo calculás una vez y después para las próximas iteraciones ya está. Es solamente proponer el porcentaje. Te diría que lo más complicado es calcular el delta T medio logarítmico de todo el proceso. Porque propones un porcentaje, sacás el valor del gráfico, con ese mismo porcentaje vos calculás el MSP delta T, o sea, la temperatura de salida del proceso, y ya tenés todas las temperaturas para calcular el delta T medio logarítmico. Claro, está bien. Bueno, era eso lo mío, gracias. No, de nada. Después, respecto al 10, es que lo estuvimos hablando bien entre los chicos de la cátedra, lo único que tiene el horno es, como dice ahí, zona radiante y escudo. Más allá de eso está bastante confuso el enunciado, pero bueno, básicamente es una zona radiante y el sobrecalentador es todo escudo, o sea, son todos tubos sin aletas. Pero digamos, en la primera parte donde hay sobrecalentamiento del vapor, digamos, la primera parte donde está vaporizando el agua, en la primera parte donde estás vaporizando el agua, se produce todo en la zona radiante. Entonces, en la zona radiante lo que estás haciendo, estás vaporizando ese vapor de agua, y después de ahí sale ese vapor y lo volvés a meter en la chimenea con tubos que no tienen aletas, que eso es la zona escudo. O sea, la zona radiante es solo vaporización. ¿Se acuerdan que estábamos en la duda a qué se referían? Porque, sobre todo en el inciso B, que habla de la temperatura media de la superficie exterior de pared de los tubos en la zona escudo. Entonces teníamos esa duda de a qué zona escudo se refería. Entonces, lo que está pasando acá es esto. Tienen solo dos zonas. En la primera está pasando la vaporización y en la segunda hacen esto. Esto es la zona radiante y esto es la zona escudo, que es el sobrecalentador. Entonces, ahí sí, como tienen solo dos zonas, ahí es todo bastante más sencillo. Entonces, sobrecalentador sería la parte escudo. Sí. Toda la parte escudo. Bien. Toda la parte escudo, digamos. Sabíamos que no tenía aletas, o sea, que era como una parte escudo, o sea, que no tenía aletas. Pero directamente es todo, digamos, toda la parte escudo es toda la parte del sobrecalentador. O sea, no es que hay nada en la parte de vaporización, no hay nada de la zona escudo. No hay un tubo o dos que estén ayudando a la vaporización del vapor. Ah, pero la resolución es lo mismo, ¿no? O sea, sí, como lo habíamos hecho. Sí, no te cambia nada porque en definitiva tampoco te interesaba, era más que nada por la duda, o sea, de a qué se refiere. Está bien. Nada, en el inciso B, una vez que ya tenés las temperaturas de entrada y salida, que a vos ya está. Listo, con eso ya ese delta T medio logarítmico lo que necesitas, nada más. Pero después el resto es todo lo mismo. Porque a vos tampoco te interesaba cuánto era del calor de vaporización, o sea, no te afectaba en nada. Así que bueno, era eso nomás. ¿Me podrías volver a mostrar el grafiquito de la hoja, por favor? ¿Está bien? Ah, ahí está, O sea, listo, gracias. Que antes, que había? Yo acá le había puesto, poner un poquito más alto, y le había puesto una pequeña partecita de escudo. No, esto, la zona escudo es toda esta parte del sobrecalentador. O sea que TR sería 700 grados y TE sería 500. Claro, ahí está. Sí. O sea, básicamente tienen esto. Acá tienen esta TR, es 700. Y esta es 500. Y ya en realidad con las dos temperaturas, por ejemplo, asumiendo que no tienen pérdida por pared, porque no les dice nada, pueden, o sea, con la temperatura de 700 ya pueden calcular el calor de la zona radiante,
el porcentaje de la zona radiante, y con la temperatura de 500 lo que le sale por la chimenea ya tienen todas las temperaturas, ya tienen todos los calores, básicamente. O sea, la Yo única tenía una duda. Para sacar la temperatura, el calor radiante en la zona radiante es la temperatura media de los tubos que usas, la logarítmico, ¿cuál usas ahí? Para la fórmula. para la temperatura de la zona radiante. Claro, o sea, ¿vos cómo sacás el calor radiante? ¿Con la fórmula? No, directamente con la figura del anexo, con la figura 2. O sea, vos el calor de la zona escudo lo tenés. Porque vos conocés las dos temperaturas, o sea, vos conocés Sí. las dos temperaturas. El calor, sí, y el calor en la zona radiante. Entonces, vos como conocés ese porcentaje, vos también conocés el calor remanente en la zona radiante. O sea, vos en esta figura como a 700, Sí. o sea, vas a 700, acá, aquí, en la mitad, vas a 700, al porcentaje de 20, ¿verdad? Sí. De 20, de acá calculás el porcentaje, ponele que sea 35. El porcentaje remanente. O sea que el 65% se quedó en la zona escudo. Y vos, con 700 grados, lo que me da con un 20% de exceso, más o menos, sí, me da ponerle 35. Vamos a ponerle que el Q remanente es 35. Digamos, el Q, sí, el remanente ahí es 35%. Y con la temperatura de 500, el Q remanente, o sea, el Q remanente de acá, de esta parte, este Q remanente de esta parte, que de 700 me da esto, 35%, ese Q remanente ahí sería el Q escudo más el Q de chimenea. Y con esta temperatura, este de acá es el Q de chimenea. Te dice el porcentaje con 500 sería aproximadamente 25%, ¿no? Entonces esto... Prendí el tele. Entonces, esto sería el Q de chimenea. Entonces, este Q de chimenea es el 25%. Entonces, vos sabés que el Q radiante es el 65%, el Q escudo es un 10% y el Q de chimenea es un 25%. Y vos, el Q escudo, sabés que es el MSP delta T del proceso. Porque vos sabés qué es lo que calentás el vapor. Entonces, como vos conocés eso, de acá, del calor escudo, podés calcular el calor total generado. Entonces, de nuevo, vos conocés todos los porcentajes. Al conocer los porcentajes, vos conocés la temperatura a 700, con la temperatura a 700 te da 35% del calor que le queda. Eso significa que el 65% fue en la zona radiante. Con la temperatura de 500 le queda un 25%. Eso significa que un 10% es lo que se quedó en la zona escudo. Entonces, como conozco el de la zona escudo, porque el de la zona escudo es la masa de vapor, que eran 10 toneladas, por el CP del vapor, que era 12, por el delta T, entonces, que era de 366 a 400, entonces, vos ahí podés directamente calcular el calor total generado, porque como sabés que eso es un 10%, directamente podés calcular el calor total generado. Y con ese calor total generado podrías calcular el calor de la zona radiante. En realidad no te lo está pidiendo para el ejercicio, pero lo podés calcular.
porque tenés todos los datos, básicamente. Está bien, sí, entendí. Porque yo lo iba a sacar, si vos tuvieras, por ejemplo, el delta H de vaporización, es lo mismo. Claro, también. Claro, Claro, con el delta H de vaporización pasa lo mismo. Vos tenés la cantidad de vapor, el delta H de vaporización, y eso lo podés igualar directamente al calor radiante. claro, está bien, sí. Y sacar el calor te debería dar lo mismo. Claro, joya. Sí. Gracias. No, de nada. Y entonces el inciso B, ¿cómo quedaría? ¿Que es un promedio nomás? Sí, es un promedio. Sí, básicamente supongo que ahí se está refiriendo a al balance de energía. Sí. Vos tenés, porque aparte tenés como dato, el H0 es, digamos, la temperatura de los humos, la temperatura media de los humos menos la temperatura de pared, igual al H interno, que es la temperatura de pared menos la temperatura interna media. O sea, entonces la temperatura de la pared básicamente la volverías a sacar de esta manera. Pero digamos, nada, tenés los H son datos, o sea que no tenés Faltaría que poner los diámetros. Sí, si querés los pones, pero digamos, no te va a cambiar mucho, como, o sea, Ah, siempre el área externa y el área interna. O sea, como es, el área externa es pi por diámetro externo por L, y el área interna es pi por diámetro interno por L, y en general la relación entre diámetro interno y diámetro externo es muy parecida a 1, entonces en general sí, digamos, si asumís que más o menos 1 está bien. Si lo ponen, mejor, o sea, porque es lo más correcto, ¿no? Pero no les va a cambiar mucho el número, para nada. claro, o sea, del lado de los humos, la T que se le resta al TW sería un promedio entre las dos temperaturas. Claro, entre 700 y 500. Y la otra es la de saturación, o también es un promedio. Un promedio No, porque es no, la zona está estuvo sobrecalentado. de 366 a 400. Entonces también es un promedio. Y de ahí sacas una temperatura de la pared. Pero nada, igual es, digamos, es un inciso más que nada para identificar las temperaturas en entrada y salida, porque es indistinto que hagan esta cuenta o que presenten, digamos, bien el diagrama como está acá y ver qué temperaturas tienen. Es eso nada más. El parcial, ¿van a ser 2 problemas? Estamos viendo, porque tampoco lo queremos hacer muy largo. Pero bueno, si son 2 problemas, el segundo problema va a ser sencillo. Sí, por favor. ¿Sí? No, por eso es que lo estamos pensando. Por ahí, por un lado, es mejor que sean 2 problemas para que sea más fácil de evaluar, o sea, para que tengan como más chances. Pero más allá de eso, tampoco queremos que se haga súper largo. O sea, porque, nada, por ejemplo, el de la parte de condensación fue larguísima. O sea, y tampoco es la idea que estemos todos 4 horas rindiendo. O sea, porque lo que tenía de bueno esto de evaluar por unidades era que fuera, digamos, expeditivo, que sea un ratito, que estés 1 hora y media y listo, y ya estés libre. O sea, que no sean 3 horas como pasó la vez pasada, 3, 4 horas que estamos todos prendidos, como si fuera un parcial, cuando es una partecita así de toda la nota. Pero bueno, por ahí es... si no, traten de verlo por ahí, si le ponemos muchos incisos a un problema, traten de verlo que es un poco como que sean ejercicios distintos. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es eso.
o un problema con muchos incisos, cosa de evaluar muchas cosas en un mismo Ay, problema. nos re asustan los muchos incisos. No se asuste. Más incisos es más, o sea, la idea es que no sean, digamos, que uno no te trabe al hacer el otro, ese es el problema. Y que puedas pasar a un siguiente inciso, pero bueno, en general pasa eso, o sea, si vos tenés dos problemas, decís, bueno, me trabé acá, me voy al otro problema. En cambio, no se te ocurre cuando te trabaste en un problema decir paso al otro inciso, porque parece que se acabó ahí el problema. Entonces, por eso la idea un poco era de hacer más de un problema, pero como no queremos hacer nada complicado y un poco, chicos, en las preguntas va a haber de esas cosas, porque ya saben que por ahí hay alguna cuenta, y si ya son cuentas tan sencillas, es como que ya está, están en las mismas preguntas. Entonces, por ahí no tiene tampoco mucho sentido sumar un problema que es lo mismo que una de las preguntas del cuestionario. Pero por eso tendría que tener un poquito más de complejidad, pero si tiene un poquito más de complejidad se hace todavía más largo y no queremos eso. Así que bueno, estamos viéndolo todavía. ¿Qué vamos a hacer? Claro, porque acá hasta el problema 1 es largo, que supuestamente es el más fácil. Sí, ojo, por ahí no te fijes con qué es el más fácil porque es el que con el que arrancás. De hecho, el problema 1 es bastante con eso de que tenés que calcular el calor radiante y el ACP y todos esos datos, es larguito. O sea, casi que no sé si hay alguno fácil. Ya no hay problemas fáciles. No creo que haya ningún problema fácil en la guía. O sea, están puestos así, bueno, porque listo, arrancamos con zona radiante, pero no sé si hasta no es más complejo porque arrancás a iterar sin tener idea de nada y con algo muy distinto de lo que veníamos haciendo, ¿no? Antes había alguno, pero lo hemos sacado porque no tenía mucho sentido, en donde vos tenías todas las temperaturas, pero no conocías MSP del proceso, pero como conocías todas las temperaturas lo podías anular. ¿Vieron cómo hacen algunos de los problemas? Como conocen los porcentajes, en el 7 me parece que sea en eso. O sea, como conocen todos los porcentajes y los delta T, o sea, ustedes saben que del proceso es MSP delta T. Y como era en la misma corriente que estaba en la zona aleteada y en la zona radiante, vos sabías que ese MSP se mantenía en el proceso, y lo único que te faltaban eran las diferencias de temperatura o alguna temperatura intermedia, una cosa así. Y de ahí despejabas una temperatura. Ese, por ejemplo, era fácil. O sea, porque eran sacar los porcentajes del gráfico y de ahí hacías una relación. Una cosa así, ¿no? Era lo que al menos yo tenía pensado como un ejercicio fácil. Una cosa que sacaras dos porcentajes y de ahí calcularas una eficiencia. Y el otro traten de no hacerlo iterativo, por favor. Bueno. Es iterativo que sea igual a la guía. Ah. Y bueno, yo quiero que sea fácil de corregir, así que... Bueno, fíjense que en el problema del condensador fue así, fue igual a la guía, así que fue digamos, al revés, digamos, porque antes en vez de estar sucio estaba limpio, pero en definitiva fue igual a la guía. Creo que ya ninguna de las dos partes da más como para tomar difícil y corregir difícil, así que... no, ¿cómo? No entendí. No, digo que ustedes también están cansados como para tomar algo difícil y después tener que corregir. Sí, encima es que en general el bloque 3, o sea, ahora no llegamos con los tiempos y no alcanzamos a ver la parte de columna. Pero en general el bloque 3 tiene columnas y recipientes que son los temas más fáciles, o sea, los que nunca desaprueba nadie. Y ahora nos quedó enganchado en el medio hornos, que hornos es un tema complicado. O sea, para entenderlo y todo. Pero, igual ustedes llegaron re bien, ¿o no? O sea... No sé si re bien, pero llegamos. Claro, llegamos todos. Parece que no, pero llegamos.
digamos, vieron que es hasta que más o menos lo entienden, hasta que, nada, entienden de qué va cada cosa, qué son, qué es lo que tienen que considerar constante, qué es lo que no, qué es lo que pueden usar, qué es lo que no. No, lo más Eh, importante por ahí que sea claro el inciso como para armar, no como el 10, viste, que para armar el gráfico era ya re complejo, viste. Que por ahí sí, es esa parte, se llama. sí, digamos, ya les digo, por eso, a mí me extrañaba que hubiera una parte de la zona escudo dentro de la misma parte de vaporización, porque ahí no tenía forma de separar esa parte de vaporización de esa parte de escudo. Claro. La parte de radiación de la parte de escudo. Igual no lo necesitas, pero sí, digamos, así como está, resulta bastante confuso. Eh, y, pero bueno, me extrañaba porque esto se había tomado, o sea, esto fue un ejercicio parcial que como es el único en donde se incre. O sea, decidimos ponerlo ¿por qué? Por el inciso D. Porque hasta ahora ninguno de la guía había un inciso en donde vos tuvieras Ceci, que cambiar se va a algo. cortar. ¿Nos volvemos a conectar? La corto y la renuevo ahora. Bueno, no, lo conecto nada más que para que no se corte como el viernes, que fue un poco repentino, y es horrible. Eh, Básicamente lo que les decía es que en el problema 10 es el único en donde, en el inciso D, tienen algo que les cambian la condición dentro del proceso, dentro del combustible, que podría ser, ¿no? Entonces, cuando ustedes les cambian o el combustible o la masa de lo que va por dentro del horno, dentro del combustible es más complejo porque te cambia todo el balance de todas las temperaturas del horno, ¿no? Pero cuando les está cambiando algo dentro del proceso, si a ustedes les cambia el caudal que va dentro del proceso y va a recibir o más o menos calor, eso les va a estar cambiando también las temperaturas de salida de los humos. O sea, el calor que está, o sea, si ustedes tienen una corriente así en la parte leteada, por ejemplo, vos tenés una temperatura de proceso de entrada y la temperatura de entrada a la zona leteada, la temperatura de Chile. Temperatura esa. O sea, ustedes tienen esto. Si ustedes a esto en algún momento cambian el caudal de masa que pasa acá, que es lo que pasa en el inciso D, o sea, ustedes acá hay un calor que se está yendo de la zona de los humos, o sea, el calor ese de la zona leteada, bueno, la zona convectiva, está yendo de los humos al proceso. Obviamente tiene que ser igual. Este calor, este porcentaje que tienen remanente ahí, tiene que ser igual al MSP delta T que tienen acá. Porque es el calor que, o sea, esta corriente lo despide y esta corriente lo recibe. Entonces, si ustedes cambian la masa que está en esta corriente, este calor va a ser menor. Entonces, o sea, al cambiar la masa, este calor va a ser menor, esta temperatura les va a cambiar y les va a estar cambiando esta temperatura acá. Entonces, y todo eso se va a balancear de acuerdo al área disponible que tengan.
Pero bueno, el único ejercicio en donde pasa eso en la guía es en el 10, en el inciso B. Entonces, como para que lo tengan presente, que eso es algo que puede pasar tranquilamente, o sea, que de hecho si le están operando un horno, normalmente les va a pasar eso. O sea, lo que van a estar haciendo, van a estar viendo que se les están corriendo las temperaturas, ¿no? Pero bueno, digamos, básicamente es la única, digamos, por eso lo incorporamos a la guía, como para que no hayan variantes que ustedes no consideren, o sea, que no hayan cosas que no hayan practicado en la guía. Por ahí después tienen un ejemplo distinto, o están presentados los datos de forma distinta, o en vez de tener estos datos tienen otros. En vez de tener las temperaturas, tienen la parte del proceso solamente, no sé, o sea, que por ahí están presentados de otra forma, pero si se les presenta la situación de tener que iterar ustedes, que lo sepan hacer básicamente. Yo tenía una duda ahí. Por ejemplo, cuando vos disminuís, aumentás el caudal del proceso, ¿no? Del fluido que querés calentar. ¿Tus humos van a salir a mayor temperatura? ¿Cuándo lo disminuís? Cuando vos aumentás el caudal. Si aumentas el caudal del proceso. De proceso, claro. O sea, la temperatura del proceso va a ser más fría, digamos. Va a salir, no va a calentar tanto. Para mí van a salir más fríos también. ¿Los humos también más fríos? Porque vos le estás sacando más calor. Está o bien. sea, los que te estén saliendo más fríos. Pero o sea, el si proceso sale más caliente. Claro. No, No. es que puede ser que sí o no. O sea, digamos, si vos aumentás el caudal, estás cambiando todo. O sea, capaz que hasta medio se te mantiene la temperatura. Pero vos si cambiás el caudal de proceso, o sea, el fluido que querés calentar, ¿no te va a salir un poco más frío? Sí, o sea, si a ver, suponiendo que vos pudieras mantener la temperatura de chimenea, aumentás el caudal de proceso, vas a estar intercambiando el mismo calor. O sea, Claro. porque si se mantiene constante la temperatura, el calor que le vas a sacar va a ser el mismo. ¿Qué pasa? Si aumentaste la cantidad de masa, te va a salir más frío el proceso. Pero lo cierto es que no podés mantener fija la temperatura de chimenea, porque es un balance, o sea, se te va a estar equilibrando todo. Entonces, la temperatura de los humos te va a bajar. Al bajarte la temperatura de los humos, y esta te va a volver a subir un poco, la temperatura. Claro. La compensás con el fluido de proceso un poco. Claro, por ahí, o sea, se te enfría un poco, pero por ahí te queda muy parecida a lo que estaba antes. Pero bueno, todo esto, o sea, por eso te digo que se tiene que balancear por todos lados. Ese calor que pasa a los humos es el que pasa a la corriente de proceso y tiene que ser igual al U por A por delta T medio logarítmico. Si ese delta T que no se te compensa, o sea, va a estar dependiendo del área que tengas para intercambiar ese calor también. En definitiva. ¿Qué me ibas a decir, Lucía? Que viste que es media imprecisa la iteración. Y a mí me quedaba una temperatura de 450 grados centígrados, la de proceso, cuando originalmente salía a 400. O sea, me está dando que sale más caliente, pero es algo como de números, digamos. O sea, debería ser igual o menor la temperatura. No, no necesariamente, porque vos seguramente lo que te está dando también es que la temperatura de chimenea es bastante más baja que 500. No, me da 500. ¿Te da 500? Sí. A mí sí me da un poquito más bajo. Me da 485. Bueno, pero, o sea, es imperceptible esa diferencia en el gráfico. Por eso yo puse 500, pero puede ser que me dé 580 y pico. Perdón, 480 y pico. No sé, o sea... Es más, lo anoté, tipo, debería ser un poco más baja, pero, o sea, como que no Claro, tenía no, yo te sentido. pregunto esto para saber, por ejemplo, en el cuestionario, tipo, por ahí te preguntan esas cosas, ¿qué pasa si varía? Esas preguntas rápidas. A ver, hay cosas de ese estilo que cuesta mucho definir porque ya les digo, es todo un balance. O sea, vos tenés que cerrar el balance por todos lados. Entonces,
Lo más lógico es que si vos aumentas el caudal de proceso y te baja un poco la temperatura de salida del proceso. Ahí, seguramente Lucía vos lo hiciste todo bien, pero sí, es muy imprecisa la forma de iterar, y ahí lo que estás teniendo es algún error en la lectura, o sea, no error, sino que entre que lees un número con poca precisión y el otro número, como está sobrecalentando el vapor un 5%, o sea, es nada. Entonces vos aumentás muy poquito el caudal, y entonces la diferencia de calor en eso, un 5%, es casi nada. Entonces, en el gráfico ese de calor remanente, es nada. Entonces, digamos, ahí no te da margen para iterar y que sea correcto. Lo lógico es que si vos aumentás la masa a calentar ahí, y la temperatura de salida sea un poquito más baja. Pero en realidad, si vos en la temperatura de la chimenea, o sea, te baja mucho, vos en realidad estás pasando mucho más calor, y para eso, o sea, y ahí puede ser que te salga todavía más caliente. Pero ¿qué pasa? Para que le pases mucho más calor, tendrías que tener coeficientes peliculares que te aumentaran también, porque si no tampoco, la lógica es como que vas a estar pasando la misma proporción de calor. Claro. O sea, al cambiarte el U, o sea, lo único que te está cambiando es el delta T, o sea, vos como que estás manteniendo el delta T. Entonces, si lo que estás cambiando es una proporción del calor, pero estás manteniendo el delta, o sea, y estás variando, como que vas a variar en la misma proporción el delta T. Es un Claro, delta T medio, por eso es medio. Pero al decir que el U no cambia, o sea, vos la proporción que cambias del calor, la cambias en el delta T. claro. Bien. Sí, me cuesta verlo por lo que dijiste vos, de que como que siempre lo interpreto más con el U que con el delta T, entonces Claro. no sabía. Pero siempre te están cambiando, en general te están cambiando las dos cosas. Y acá para que no sea complicado, porque si tenían que iterar en un examen y te cambiaba el caudal, te tenía que cambiar el coeficiente pelicular. Entonces tenías que estar calculando el U en cada coeficiente. Pero bueno, ahí es un lío. Para que no sea complicado, eso se puso que era constante el U. Pero bueno, al ser constante el U, es proporcional. O sea, si vos cambias el calor, el Q es mCp delta T. Si aumentás esto un 5%, y esto es igual al U por A por delta T medio logarítmico, y esto está fijo, o sea, lo que haces directamente, estás aumentando un 5% el DT, el delta T. O sea que se te tienen que estar alejando estas temperaturas. O sea, se te tiene que estar haciendo más ancha la brecha. Siempre acuérdense también que el delta T medio logarítmico es una media de la temperatura. O sea, usamos el delta T medio logarítmico porque es la que mejor representa y qué sé yo. Pero es una media. O sea, si eligieran un promedio, si eligieran entre los deltas, ¿no? Si eligieran el del T, el A o el B, cualquiera, es una media. Entonces, mientras más, si lo aumentás un 5% acá, si aumentás un 5% acá, significa que tenés que aumentar este delta T, porque esto lo dejaste fijo arbitrariamente. La realidad es que te cambia esto y te cambia el U también. No es que queda fijo el U. Pero bueno, realmente acá también podés asumir que es constante porque el que te va a estar moviendo todo, porque es el más chiquito, es el del lado humo, y el del lado humo no tiene por qué cambiar, porque vos no estás cambiando el combustible, no estás cambiando el caudal de aire, no estás cambiando Claro, nada. era como vos me decías hoy. Asumo que los coeficientes peliculares son constantes, entonces el resto queda todo constante y ya está, el U queda constante. El U queda constante, sí. Sí, tal cual. Pero bueno, fíjense que a eso voy también, es que no es una suposición descabellada, porque primero que está aumentando re poquito el caudal dentro de los tubos. Y después que, fíjense que el coeficiente del vapor dentro de los tubos es 1000 y el coeficiente de los humos es 40. O sea, eso de movida les está dando un U que es cercano a 40.
o sea, de una. El U ahí es cercano a 40, entonces ya está. Aunque lo aumentaran, ponerle que es una barbaridad, no va a ser así, porque es solo un 5% del caudal, aunque aumentara a 1500, el coeficiente, el U va a ser cercano a 40. Aunque aumentaras a 1500 el coeficiente del vapor. Entonces no tiene ningún sentido tampoco perder tiempo en eso. Por eso, es bastante coherente pensar que el U igual queda fijo. Pero bueno, esa diferencia ustedes en masa, o sea, la diferencia en masa se les tiene que convertir en una diferencia en el delta T. O sea, se les tienen que estar alejando más las temperaturas. El delta T entre las temperaturas, ojo, no es en la misma corriente. El delta T entre corrientes. Ojo que también lo que pasa acá es que al variar estoy también variando este de acá. Perdón. Este de acá lo estoy variando también. No sé qué estoy señalando esto. Este de acá lo estoy variando también. Pero si vos variás el caudal, te varía en misma proporción el calor. Entonces, ¿cómo varía ese delta T? Porque vos tenés que este caudal, vos tenés que proponer una temperatura, tenés que calcular este calor de los humos, o sea, digamos, la más fácil es proponer un calor acá, un calor intercambiado, eso te da esta temperatura de acá y podés calcular esta temperatura de acá. Y ahí podés verificar con este calor. Entonces, en realidad lo que estás haciendo cuando estás proponiendo, porque si vos decís que aumentás acá la masa, necesariamente vas a tener que aumentar el calor. Entonces, por lo que propones es decir, bueno, aumento un 5%, no sé, aumento un poco este calor intercambiado. Si antes era un 10%, ahora digo que es un 12%. Lo aumento un 12%, como tengo un 12% del total, ese 12% del total es igual al MSP delta T. De ahí puedo sacar la temperatura. Esto lo tengo aumentado un 5%, esto lo aumenté un 2%, entonces acá me va a dar una temperatura de salida distinta. Con esa temperatura de salida distinta, ya tengo la temperatura, tengo las temperaturas, la temperatura de acá, tengo la temperatura de acá, puedo calcular este delta T y verificar si estos calores son iguales o no. Pero digamos, dentro de las iteraciones no se preocupen, porque como hay mucho error en la lectura del gráfico, les puede dar muy distinto. Y de hecho, como es todo un balance, tampoco es que es una regla fija que se te va a igualar de una manera u otra. Inicialmente, o sea, si a vos, Lucía, te sigue dando la temperatura de salida de chimenea en 500, te estás dando que estás intercambiando, como vos no cambiaste nada de temperatura, esa temperatura de salida te tiene que cambiar, eso seguro. No te puede dar igual porque vos querés sacarle más calor. Obviamente hay un error en la lectura del gráfico, pero si vos te quedas fija en 500, la temperatura remanente que le quedan a esos gases sigue siendo, no sé, 15% o 25%, y digamos, eso sigue siendo lo que se va por chimenea. Si se va eso por chimenea, significa que el calor quedó fijo. Y no puede quedar fijo porque vos tenés un 12% más, un 5% más de masa que está calentando. Sí, o sea, de los humos me era más fácil ver que ese 500 debería ser un valor más bajo, pero lo anoté nada más. No me Sí, daba cuenta con la sí, otra corriente. ¿Qué onda? yo te digo, es todo un balance, porque después si te lo pones a pensar, si vos acá aumentás un 5% y acá lo bajás a esta temperatura, o sea que te salga más frío,
En definitiva, el calor te puede llegar, si vos bajás un 5% esta delta T, en definitiva el calor te puede llegar a quedar fijo. Y que los humos están retirando la misma cantidad de calor. O sea, pero por eso les digo que no es una regla fija. O sea, vos en teoría vos podrías, si vos, pero bueno, se tiene que, por eso en esto lo importante, o sea, no es que haya una regla fija, lo importante es que sepan que tienen que considerar todos los balances. Que tienen que considerar esto, que es de la parte del proceso, esto, que es el intercambio entre las dos corrientes, y el porcentaje de los humos. O sea, en la figura esta. O sea, lo importante acá es que sepan que tienen que considerar los tres balances, digamos, del lado proceso, del lado humos y la transferencia entre los dos. Porque ya les digo, en teoría, si a vos este delta T de una sola corriente te baja un 5% y esto te aumenta un 5%, el calor se te mantiene constante, entonces este calor se mantiene constante y esta temperatura se va a mantener constante. Pero por eso, digamos, no hay una regla fija. Claro, vos a priori no podés decir, no, esto acá va a bajar y acá va a subir, o claro, no sabés. Es probar. Correcto es que no van a ser iguales las temperaturas de Claro. salida. Después Claro, puede ser que alguna sea igual. Pero claro. digamos, en principio no van a ser iguales. Pues, Lo cierto es que lo que esperaría es que las dos como que se alejen un poquito. O sea, que te pase un poquito esto. O sea, que se te bajen un poquito las dos. O sea, no sé si se ve bien ahí. Ahí, que te pase una cosa así. O sea, como que se te estén bajando las dos. Porque al aumentar pero como es un balance, podría ser que una se te vaya más que la otra. Y bueno, y sobre todo que acá la iteración que tienen es complicada. Porque tienen que estar sacando ese valor del gráfico y bueno, va a ser difícil que lo vean con mucha precisión. ¿No? bueno, yo por mí ya está. Sí. Sí, yo también. Bueno, sí, no se la compliquen más tampoco, ¿eh? O No. sea, ya está. Todos queremos a esta altura, queremos que sea sencillo. Lo que trae en general, ya les digo, era sencillo porque nadie desaprobaba, entonces, listo, es genial. No hay que rendir recuperatorio de esto, pero bueno. Así que, bueno, tranquilos que lo saben bien, o sea, no se la compliquen, no le busquen la quinta pata al gato, o sea, es esto. O sea, el 9 y el 10 son problemas que se han tomado, y salvo, por ejemplo, en el 10, que está un poco confuso en cómo está hecho el horno, pero que eso lo tienen que preguntar bien siempre, no se queden con una duda de esas, o sea, si es que la vaporización se pasa, hay tubos de escudos o no, obviamente eso en el parcial se explicaba bien, o sea, no es que listo, agarrate y interprétalo como quieras. Salvo esas cosas, el 9 y el 10 fueron problemas de parcial y fíjense que no son tan complicados. Y que más distinto que eso no hay nada, digamos. O sea, como que están todas las variables, todas las posibles variantes de ejercicios puestas en la guía. Buenísimo. Muchas gracias. No, de nada, chicos. Bueno, gracias, Ceci. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Mañana a las 8. No, Adiós. el parcial a las 8. A las 8. Sí. Genial. Ahora sí, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.